Buenas noches, mi nombre es Carlos Cervantes, eh, Ingeniería de Sistema cuarto semestre. Bueno, en esta ocasión vamos a explicar un código de listas doblemente enlazadas. Bueno, primeramente tenemos las librerías, tenemos la IOStrain.h para usar el cout y el cin. Tenemos la conio para limpiar ventanas. Tenemos la IOC para el almacenamiento en memoria dinámica. Tenemos el stdio que usamos para la herramienta Spring F y Sein. Bueno, después creamos la estructura. En este caso nuestra estructura se va a llamar listas. Abrimos llave, creamos una variable entera que la llamaremos info. Después de la variable creada, creamos el apodo de la estructura, la llamaremos también lista, y con ella los apuntadores siguiente y anterior. Creamos otra serie de apuntadores, como tenemos cabecera igual a null, auxiliar igual a null, p igual a null, f igual a null, fd igual a null y qd igual a null. En la siguiente parte creamos las funciones dentro de la función main, fuera de la función main. Insertar f, que sería al final, insertar al inicio, visualizar, eliminar. Tenemos eliminar antes, eliminar después y la opción buscar. Creamos un char para ingresar la opción y un do para crear el menú. Tenemos bienvenido al código, que al momento de ejecutar nos quedaría de esta manera. Y ahí ya podríamos ingresar los datos y hacer las respectivas funciones ya mencionadas anteriormente. Aquí tenemos los case. El case 1 sería insertar al final, el case 2 insertar al inicio, case 3 visualizar, y así como ya lo teníamos en el menú. Tenemos el 4, 5, 6 hasta llegar al 9, que es buscar. Tenemos un while donde diga que opción diferente de 9, que es la respectiva cantidad de opciones en el menú que tenemos. Aquí ya vamos a crear a desarrollar la primera función, que es insertar al final. Entonces decimos que p sería igual a cabecera. Proseguimos a crear el nodo, que se va a llamar lista, y ponemos un cout que nos muestre que por favor se ingrese un número entero. Luego un sein que capture, donde diga que auxiliar siguiente sería la información. Tenemos otro donde sería auxiliar siguiente sería igual a null, que es el que va aterrizado, y en ese caso auxiliar anterior ya vendría siendo la cabecera.
y ahí ya estaríamos ingresando el segundo entero. Tenemos una condición que si P siguiente es diferente de null, entonces P sería P siguiente, P sería igual a P siguiente, y P siguiente sería igual a auxiliar. Auxiliar en este caso sería siguiente igual a null y auxiliar anterior igual a P. Tenemos ahora insertar al inicio. En este caso volvemos, ya no sería P igual a auxiliar sino a cabecera, y entonces cabecera ya estaría creando el primer nodo. Donde se captura, por favor ingrese un número entero. Capturamos con un sein que cabecera se le asigna info, donde cabecera va a ser igual, donde cabecera siguiente va a ser igual a auxiliar, y cabecera anterior sería el null, donde está aterrizado. Tenemos otra condición que tiene que ser que auxiliar debe ser igual a null, y también auxiliar va a ser igual a cabecera. Esto quiere decir que igual y cabecera van a ser auxiliar. Si no, P sería anterior igual a cabecera, donde cabecera siguiente sería igual a P, y cabecera sería anterior a null, igual a null. Tenemos visualizar, creamos la función visualizar, la desarrollamos, damos un limpie de pantalla con el CLRSCR. Desarrollamos la función con una condición que cabecera tiene que ser igual a null, y ahí nos mostrará la lista vacía. Ya aquí tendríamos que llenar nuevamente. Tenemos un getChar y un reto para retornar. Tenemos P igual a cabecera y un cout donde nos muestra la lista. Tenemos una condición while, mientras que P sea diferente de null, P info sería siguiente, donde P igual sería P siguiente. Nos vemos con el getChar. Ahora tenemos void visualizar. Al final hacemos una limpieza de pantalla, volvemos con una condición donde cabecera sería igual a null, la cabecera tendría que ser igual a null, y nos mostraría que la lista está vacía. Retornamos y con un valor ingresado. Entonces, en este caso, el getChar lo usamos para hacer la pausa y el return para que nos dé la opción de elegir otra función en el menú. Tenemos que F igual a auxiliar nos muestra la lista. Tenemos un do donde nos va a decir que sea en el cout que F info siguiente. Tenemos una condición que mientras que el F sea diferente de cabecera, va a seguir a anterior. Volvemos con el getChar para que haga la pausa y poder continuar con las demás funciones. Tenemos el void
Ahora tenemos eliminar al final. Yo lo llamo eliminar F. Abrimos llave. Entonces decimos si cabecera es igual a null, la lista está vacía. Tenemos el getchar para frenar la función y retron para retornemos. Si auxiliar diferente de cabecera, F tiene que ser igual a auxiliar, donde auxiliar anterior y siguiente va a ser igual a null. Aquí tenemos un valor auxiliar igual a auxiliar anterior. El valor de F estaría seguido asignado a info. Hacemos la limpieza de F, donde se va a eliminar, que ya se ha eliminado el primer número. Ahí nos muestra, al eliminarlo, nos muestra por pantalla si ha eliminado el valor de la lista. Entonces, si F es igual, si auxiliar a cabecera, el valor de cabecera info, cabecera sería igual a null y auxiliar sería igual a null, donde se muestra nuevamente que se eliminó el valor de la lista. Hacemos un getchar nuevamente para detener la función y, como dije anteriormente, continuar con las demás funciones. Eliminar al inicio. Aquí ya no se eliminará el último valor, sino el primero. Hacemos una limpieza de pantalla, asignamos una variable entera llamada valor, que es la que va a guardar el valor que se ha eliminado. Si cabecera es igual a null, print, mostramos por pantalla lista, que la lista está vacía. El getchar retro y ponemos una condición: si auxiliar diferente de cabecera, P sería igual a cabecera, donde cabecera igual a cabecera llegaría hasta siguiente. Y aquí el valor que asignamos arriba como entero sería igual a P ligado a info, y hacemos el libre A de P. Nos mostraría otra vez con un cout, se eliminó el valor de la lista. Tenemos otra condición, que si auxiliar es igual a cabecera, el valor de cabecera, valor igual a cabecera seguido a info. Cabecera tiene que ser igual a null y auxiliar null, donde nos muestra nuevamente que se ha eliminado el valor de la lista. Entramos al eliminar antes, creamos una nueva variable entera y la llamamos x, para decir que si cabecera igual a null, entonces nos muestra que la lista está vacía. Hacemos un freno y retornamos. Mientras que fd sea igual a cabecera, qd también va a ser igual a cabecera. Aquí nos mostrará que ingrese un número para eliminar el anterior. Aquí nos mostrará x, que fue la variable que declaramos arriba, que es la que nos va a capturar el valor que se ha eliminado. Tenemos que
Otra condición que fd seguido de info tiene que ser diferente de x y fd siguiente diferente a null. Fd es igual a fd siguiente null. También tenemos que qd es igual a fd siguiendo al anterior. Si fd info diferente de y de x y fd siguiente igual a null, el número no se encontrará. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un else if donde qd igual a cabecera. Cabecera igual a cabecera siguiente. Se mostrará que el número se ha eliminado. Liberamos qd. Tenemos que else igual else if. Tenemos donde fd info igual a x, fd sigue anterior igual qd sigue anterior. Tenemos que qd anterior siguiente igual a fd. Nos muestra que el número ha sido eliminado. Liberamos qd. Un get para hacer el freno. Tenemos la función eliminar después. Tenemos que si cabecera igual a null, mostramos por pantalla que la lista está vacía. Un get para detener y un retro para retornar. El else fd igual a cabecera, qd igual a cabecera. Volvemos y creamos otra variable entera, que esta la volvemos a llamar x, que es la que nos va a mostrar el número que ingresamos. En el anterior. Seguimos. qd igual a fd siguiente. Tenemos si fd info diferente de y fd siguiente igual a null, entonces el número no está encontrado. Tenemos un else if que qd igual auxiliar, donde auxiliar anterior y a siguiente tiene que ser igual a null. Por su parte, auxiliar tiene que ser igual a auxiliar anterior. El número, y nos muestra por medio de un cout que el número se ha eliminado. Liberamos nuevamente qd. Else if fd y info tiene que ser igual a x, fd anterior igual a qd anterior. Qd anterior tiene que ser anterior sin a siguiente igual a fd.
nos muestra que el número también ha sido eliminado. Volvemos y limpiamos el gauge para frenarlo. Y aquí la opción que se puede decir una de las menos complejas, que es el buscar, donde solamente tiene una condición, que cabecera tiene que ser igual a 9. Le mostramos, le dice lista vacía, el gauge para frenar y un red. Tenemos un else donde creamos la otra variable x nuevamente, que es la que nos va a capturar el valor que vamos a buscar. Ahora les mostraré la manera en cómo funciona el código. Insertamos 3 números enteros con la opción 1. Ahora lo visualizamos con la tercera opción. Visualizamos, lo acabamos de visualizar al inicio, ahora visualizamos al final con la opción 4. Ahora vamos a eliminar al final con la opción 6. Vamos a insertar nuevamente con la 2, con la 1, perdón. Visualizamos nuevamente con el 3. Ahora vamos a eliminar al inicio con el 5, la opción 5. Visualizamos. Ahora vamos a eliminar antes. Ahora vamos a explicar, a mostrar cómo funciona el código. Le damos correr. Mostrar la primera pantalla donde están las funciones. En este caso comenzaremos con la 2 con la 2, o mejor con la 1 para insertar. Le damos a insertar el 1, volvemos y le damos insertar y insertamos el 2, volvemos a insertar, insertamos el 3, damos visualizar a la izquierda con la opción 3 y ahí tenemos. Visualicemos, insertemos ahora al final al inicio con la opción 2. Vamos a insertar el 4, insertamos el, vamos a intentar hacer insertar y insertamos el 5 y volvemos a insertar e insertamos el 6. Ahora le damos
visualizar, pero ahora no hacia la izquierda sino hacia la derecha, no hacia el inicio sino hacia el final, con la opción 4. 6, 2, 1, 5. Ahora eliminemos al inicio con la opción 5. Y ahora visualicemos. Para ver que efectivamente se borró el 5. Ahora eliminemos al final con los de 6. Visualizamos. Con la opción 3, efectivamente se borró el 6. Usamos la opción 7, que es eliminar antes. Ahora mira, visualizamos. Eliminamos antes del 2. Visualizamos con la opción 2. Disculpa. Visualizamos con la opción 3 y vemos que se eliminó el 3. Lo visualicemos después con la opción 8. Usamos después del 0. Dice que el número 4 se ha eliminado. Vamos a visualizamos a ver qué elemento vamos a buscar. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Busquemos ahora el 3 con la opción 9. Número encontrado, efectivamente. Bueno, eso es todo por el momento. Después continuaremos explicando otros ejercicios. Espero les haya gustado. Gracias.